El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando a Jesús se le ocurre decir en Nazaret, su pueblo, que Él era Mesías, que Él era el Mesías, se formó gran controversia. Nos cuenta el Evangelio que la gente aprobaba y admiraba la sabiduría de las palabras de Jesús cuando predicaba, pero que a alguno de ahí mismo se le ocurriera declararse el Mesías, ya eso era como demasiado. Eso era, como decimos nosotros, como pasarse de la raya. Como, ¿qué pasa contigo? Le sucedió a los nazaretanos lo mismo que nos sucede a nosotros. Por orgullo y envidia, no podían aceptar que uno de sus mismos, de su mismo círculo, conocido por todos, pudiera destacarse más que ellos, mucho menos ser el Mesías. Ellos no podían aceptar que una persona de su entorno pudiera ser una persona tan inteligente, podríamos decir, y mucho menos declararse como el Mesías que tantos esperaban. Y comenzaron a comentar entre sí, entre cada uno de ellos: ¿pero no es este el hijo de José? ¿Y cómo viene a decirnos que es el Mesías? Y como Jesús conoce sus pensamientos, les replica: ya les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Pero no se queda ahí el planteamiento de Jesús, sino que les dice cosas que lo contrarían aún más. Les demuestra que la gracia divina no era solo para los judíos, el pueblo escogido de Dios, sino también para toda persona, raza, pueblo o nación que las quisiera aceptar. Y Jesús
les da ejemplos de personas no judías a quienes Dios había beneficiado a través de profetas, a través de profetas judíos. Les refiere el caso de la viuda de Sarepta, a quien en una época de suma hambruna, por la sequía de 3 años y medio, excesiva sequía, Dios envía al profeta Elías. Comprobémonos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Y el caso de Naamán, un leproso de Siria, curado en tiempo del profeta Eliseo, como nos habla Segunda de Reyes, capítulo 5. Lo que busca Jesús es hacerle ver cómo Dios es libre de distribuir sus dones a quien quiere, como quiere y donde quiere. Pero los de su pueblo se enfurecieron tanto con Jesús que lo sacaron fuera de la ciudad con la intención de lanzarlo en un barranco, cosa que no pudieron hacer, cosa que no pudieron lograr. Los que tienen la misión de anunciar la verdad han sufrido y sufrirán rigores, así como Jesús los sufrió. Les toca remar contra la corriente si van a seguir y a anunciar a Cristo. Deben estar dispuestos a aceptar críticas y hasta persecuciones y en algunos casos el martirio. Cuando Dios escoge para una misión, no importa cuál sea, da toda la ayuda necesaria para cumplirla. Como nos dice San Pablo en sus escritos, en sus enseñanzas sobre los carismas y las diferentes funciones dentro de la iglesia, unos serán llamados para ser apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros administradores, otros serán fieles en el pueblo de Dios, como nos dice el mismo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 31. A los apóstoles, profetas y maestros toca asumir los riesgos, seguros de que si Dios los llamó, Dios los acompaña. A los fieles les toca actuar con humildad, sencillez y generosidad, tratando de seguir a aquellos que Dios ha escogido. Pidámosles a Dios que nos dé la oportunidad, que como fieles nos dé la humildad, la sencillez y sobre todo la generosidad para servirle a Él en este pueblo, en esa parroquia, en ese grupo, en ese lugar, en esa familia, tratando de seguir a aquellos que Dios ha escogido. Que así sea. Hasta aquí su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, en su meditación dominical como cada domingo. Será hasta el próximo domingo que nos encontraremos en un espacio más de estas meditaciones dominicales con su hermano Daniel Corniel Tejada. Un abrazo y que Dios les bendiga. A Nazaret Jesús vino, donde Él se había criado, y entró como de costumbre en la asamblea en sábado. Se levantó a leer
es el Hijo de José y el enviado de Dios. No tarde en responder, de seguro me diréis: médico, cúrate. Las obras de Cafarnaúm, hazlas aquí también.